estalla el escándalo en Francia. Europa y todo el mundo está de cabeza con el tema de Marine Le Pen. ¿Quién es Marine Le Pen? La candidata del 2027 por el partido Reagrupación Nacional, el partido de ultraderecha francés, quien estaría concursando por la presidencia en el 2027 junto al candidato Mélenchon y muy probablemente a el candidato Emmanuel Macron, aunque él está inhabilitado, pero todo puede suceder. Lo que ha ocurrido es que la señora Marine Le Pen fue acusada y se le dictó ya la sentencia de 5 años de inhabilitación. Esto quiere decir que Marine Le Pen no podrá asumir ningún cargo público ni postularse a ningún cargo de elección en Francia ni en el Parlamento Europeo. Marine Le Pen está condenada a 4 años de prisión, 2 de los cuales utilizará un brazalete electrónico y estará bajo arresto domiciliario, igual que su amigo Sarkozy, el otro acérrimo rival del presidente Emmanuel Macron. Vean ahí el dato. Se le obligará a pagar 100.000 euros como multa, como castigo a esta malversación de fondos. De un total de 4.1 millones de euros, Marine Le Pen habría desviado unos 400.000 euros para beneficiar a su partido político Reagrupación Nacional. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el modus operandi del 2006 al 2014 de la dama Marine Le Pen? Lo que hizo Sir Marine fue darle dinero a los asesores, contratar una especie de asesores para los eurodiputados. Estos eurodiputados del Parlamento que están ahí cobrando únicamente dinero y enriqueciéndose sin hacer realmente mucho, recibían los asesores de los eurodiputados una dieta de entre 20.000 y 30.000 euros mensuales por hacer nada. Es decir, por supuestas tareas que se les designaban a estos asesores, que al final fue descubierto mediante correos electrónicos y diferente información que hacían trabajos para el partido de Marine Le Pen, Reagrupación Nacional. Esto dio como resultado que la señora de cabeza arriba y manos limpias, este discurso me suena tan foxista, tan del Partido Acción Nacional en México, de los conservadores que dicen siempre manos limpias y terminan llevándose hasta el lapicero de la oficina. Bueno, es lo mismo con Marine Le Pen. Se llevaron estos 400.000 euros a beneficio del partido político, a hacer campaña, y digo, a ver, es lo que ocurre en muchos partidos políticos, es lo que ocurre en muchos partidos de la Unión Europea y no es ni la primera ni la única acusada de corrupción y malversación de fondos que son para beneficiar a su partido político. Lo interesante es que todo esto se da en medio del próximo proceso electoral del 2027, en donde habría elecciones presidenciales y Marine Le Pen tiene más del 38% de aprobación del pueblo francés. Digamos que la intención del voto está en favor de Marine Le Pen. La ultraderechista, la señora Marine Le Pen, que ha impulsado una agenda antimigrante, proteccionista, que está en contra del globalismo, que es nacionalista y que, bueno, tiene una fuerte relación con diferentes líderes dictadores como Orbán o algunos como el caso, incluso hasta la asocian con Vladimir Putin y bueno, ya saben. La señora Marine Le Pen va a estar bajo esta inhabilitación. Ahora se está jugando una apelación en la que Marine Le Pen está solicitando que no llegue a una muerte política, es decir, prácticamente que quede ya fuera de cualquier proceso electoral. Uno de los puntos interesantes es que su principal rival político, que es Mélenchon,
el líder de izquierda, ha dicho incluso que él no está de acuerdo de la manera en la que se han llevado los hechos, que le parece una injusticia total lo que han hecho, y es que si el principal rival político de la señora Marine Le Pen dice que bueno, esto es una injusticia, que esto no es lo correcto, que esto no es democrático, aunque a él le termine beneficiando, es porque justamente todo esto está enmarcado en el tema del rearme europeo. El tema que el presidente de los Estados Unidos de Francia, Emmanuel Macron, ha enarbolado como su propia bandera, casi niño héroe. Emmanuel Macron se siente como el líder de Europa y no quiere que lo quiten. Por esa razón es que esto resulta interesante. No es que yo esté defendiendo las corruptelas de la señora Marine Le Pen, porque evidentemente hay un acto de malversación de fondos y esto no es justificable para nada. Lo que sí hablamos es cuando las estructuras de poder, esto que se supone que tendría que estar al servicio del pueblo para garantizar las libertades, para garantizar que el pueblo se escuche su voz, ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, el judicial en este momento está actuando con una carga política, trayendo el expediente de Marine Le Pen, acusándola a ella y a otras veintena de personas que se van dentro de la misma bolsa junto a la señora Marine Le Pen. Pero ¿cuáles han sido las reacciones en el escenario internacional? Ha habido de todo. El mismo Donald Trump se ha pronunciado, el mismo Viktor Orbán, el líder de Hungría, los líderes europeos han dicho una cantidad de cosas, que si se está atentando en contra de la democracia, de la libertad de expresión, y es que lo que sí es un hecho es que es la favorita de los franceses para ganar el proceso electoral del 27. O sea, eso sí es un hecho. Sí es un hecho que los franceses tienen preferencia por la señora Le Pen. Jordan Bardella, que es su pupilo, va a estar fuera del proceso, ya dijo que no va a ir por la presidencia, y entonces la pregunta es quién será la sobrina de Marine Le Pen, quién va a ser esta persona que vaya a ser la candidata o candidato de relevo de Marine Le Pen. Pero vamos a ver, Elon Musk, el señor dueño de Tesla y de X ahora, ha dicho que cuando las izquierdas no saben cómo ganar vía democrática, hacen este intento o estas triquiñuelas o este abuso de poder. Perdón, pero esto es de las izquierdas, de las derechas y de todo el mundo. Todos los que están en el poder y no quieren dejarlo hacen uso de todos los recursos de la fuerza del sistema para favorecer sus propios intereses. Llámense derechas, izquierdas, centros, ultraderechas, izquierdistas, lo que sea. Llámense como sea, el poder es el poder y lo que quieren es mantenerlo. Es lo mismo que ocurrió en México con el caso de los jueces y magistrados que durante años estuvieron legislando en favor de los empresarios corruptos mexicanos, que estuvieron utilizando todo el sistema judicial para tener beneficios como evasión fiscal y una serie de apoyos vía judicial que les permitían tener intactos sus intereses económicos. Fue lo mismo y por eso fue que se propuso la reforma al sistema judicial en México, que ahora se encuentra en el proceso de campaña y de eso hablaremos en otro video. Pero es exactamente lo mismo que está pasando en Francia. Jueces que son afines al poder macronista, que son afines al sistema. Un verdadero escándalo estalla el escándalo estalla el escándalo en Francia. No están de acuerdo con otros candidatos, las izquierdas, hablando en este caso, aunque perdón, pero Macron no es que sea el más izquierdista del mundo, él se define como un candidato o un presidente de centro. Eso es lo que ocurre según el señor Elon Musk.
También, bueno, Víctor Orbán y los líderes, algunos líderes europeos han dicho que esto es un atentado a la democracia, que se está afectando el derecho de los ciudadanos y demás. El mismo Donald Trump dijo que era lamentable, que era terrible. Bueno, hasta hizo un comparativo que era lo que estaba ocurriendo también con su caso en Estados Unidos, poniéndose en una posición de víctima, de mártir, cuando también tiene varias fechorías encima. Y bueno, nadie va a decir que Donald Trump es el más limpio, es el más puro. Esto es, al fin de cuentas, pura y dura hipocresía. Marine Le Pen tiene responsabilidad, sí la tiene. Ahora, que se esté utilizando esto para afectar su carrera y su imagen política en medio de un próximo proceso electoral, también lo están haciendo y están utilizando todas estas triquiñuelas para sacarla de la contienda política. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo que ya estamos viendo, habrá movilizaciones, los líderes europeos afines a la señora Marine Le Pen, bueno, ya empiezan a movilizar a sus grupos, empieza también a ella a dar declaraciones en medios de comunicación, a decir que esto es un atentado en contra de la democracia, de la libertad de expresión. Y se recuerdan ustedes lo que dijo J.D. Vance cuando vino acá a Europa a poner en su lugar a los europeos en la conferencia de Múnich, donde los humilló, donde les dijo que no tenían los mismos valores, que ya no compartían las ideologías, que atentaban en contra de la libertad de expresión y que por eso prácticamente ya no eran amigos de Estados Unidos. Bueno, vamos a esperar cuál será el próximo discurso de señor J.D. Vance a los europeos en el marco de lo que están haciéndole supuestamente a Marine Le Pen como un acto antidemocrático. Vamos a ver qué es lo que va a decir, cuál va a ser ese discurso, qué más tiene J.D. Vance, porque toda la narrativa de J.D. Vance que se dio hace un mes más o menos cuando vino al tema de la conferencia de Múnich cobra sentido. Aquí está el tema de la libertad de expresión, el tema de el utilizar el poder, las estructuras, de que no hay democracia, cada vez hay menos libertad de expresión, hay censura. Y eso es lo que se vive también como medios de comunicación y divulgadores políticos que al final de cuentas te terminan también bloqueando de cierta forma por decir las cosas que piensas y que no favorecen algunos sistemas políticos. Esto fortalece aún más la narrativa de martirio político en torno a Marine Le Pen, pero también abre un debate necesario sobre la independencia de la justicia francesa y el uso político del sistema judicial. Yo les pregunto a ustedes, ¿es legítimo utilizar la justicia como arma política en momentos electorales clave? ¿Y quién gana realmente con la condena de Marine Le Pen? Espero sus comentarios, déjenme sus opiniones, qué es lo que va a pasar con este escándalo de Marine Le Pen, hasta dónde llegará. Nos vemos en otro análisis geopolítico. Yo soy Carla Bendaño, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.